Ya, creo que ahí están viendo mi presentación. Ya. Bien, la clase del día de hoy tiene que ver con los distintos sistemas de producción que podemos encontrar en una organización. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? A ver, alguien quiere entrar, parece. Ahí estaba ingresando un compañero. Chicos, antes de comenzar, les pido por favor de que tratemos de ser puntuales en la clase. ¿Ya? Puede existir una holgura, obviamente, de 5 minutos, pero traten de ingresar a la hora porque así no interrumpimos la clase. Yo tengo que parar, tengo que darle el acceso, ¿ya? Por respeto a ustedes mismos, sus compañeros, para que no paremos, ¿cierto? Y no podamos interrumpir, ¿vale? Bien. Les estaba contando que la clase de hoy vamos a revisar los distintos sistemas de producción que podemos encontrar. ¿Cómo partimos, cierto? Partimos definiendo qué es lo que hace el gerente de operaciones, cuáles son las distintas funciones que tiene el gerente de operaciones, ¿cierto? Y dentro de esas funciones tenemos que diseñar nuestro sistema de producción. Para eso, ustedes averiguaron, ¿cierto? Trataron de revisar cómo se analiza un proceso, ¿cierto? Para poder identificar los distintos componentes que tiene el proceso. Pero ahora que tenemos identificado un proceso, tenemos que identificar todo el sistema de producción. ¿Y qué es todo el sistema de producción? Bueno, el sistema de producción va a ser la suma de todos los procesos que nosotros vamos a incurrir para poder generar el producto o servicio, ¿no? Entonces, por eso partimos con el análisis de los procesos, identificar las distintas tareas, y lo que hacemos ahora es, bueno, una vez que tengo identificado mi proceso, definir cuál es el sistema de producción más acorde a nuestra organización. A ver, ahí está. Quiero partir con esta reflexión, que la encontré muy interesante, que nos va a dar el puntapié inicial para ver, para avanzar en qué es lo que tenemos preparado el día de hoy. Dice lo siguiente, la voy a leer. Entre las decisiones más importantes realizadas por los gerentes de operaciones están aquellas que involucran el diseño del proceso físico para producir bienes y servicios. Esto es lo que hicimos en la clase pasada y que ustedes reforzaron con la tarea. Esta serie de decisiones incluyen la selección del proceso, que es lo que vamos a ver ahora, diseño de las operaciones de servicio, selección de tecnología, análisis del flujo del proceso y distribución de planta, que es lo que vamos a ver también al final de la sesión, que son los tipos de layout que podemos encontrar. Cuando se han tomado estas decisiones, se han determinado en buena medida el tipo de proceso, el grado de automatización, la distribución física y el diseño de los trabajos, que también es una parte fundamental que tenemos que preocuparnos. El diseño del proceso no es únicamente una cuestión técnica, sino que involucra también selecciones sociales, económicas y ambientales. ¿Ya? Quise partir con esta reflexión para que entendamos de forma general qué es lo que vamos a hacer con los tipos de sistemas productivos que podemos encontrar. Bien. Partamos definiendo entonces a qué nos referimos cuando hablamos del proceso de producción, ¿cierto? Y acá una breve definición dice lo siguiente. Corresponden a las acciones físicas de transformación. Recordemos de que tenemos por un lado nuestros inputs, ¿cierto? Y los inputs se pueden definir en inputs transformados e inputs transformadores, que ingresan a este proceso de transformación, que generalmente es tecnología, ¿cierto? Para poder producir una salida, que puede ser un producto o un servicio. ¿Ya? Entonces, el proceso de producción dice que
son todas estas acciones de transformación, todo lo que está dentro de esta caja negra, que nosotros llamamos tecnología, que pueden haber múltiples procesos, ¿cierto? Que permiten finalmente nosotros tener un producto. Y este producto puede ser un bien o un servicio. Si el objetivo es producir un producto, pensemos en manufactura, ¿cierto? Debe ser claro que no existe una manera única de hacerlo. Ya lo vimos, ¿cierto? Con la tarea, ¿cierto? Como ustedes vieron, hay distintos puntos de vista y no existe una forma única de hacerlo. En las empresas, por ejemplo, que puedan tener un producto de similares características, las empresas también pueden hacer el proceso de distintas formas. Pueden utilizar distinta tecnología, pueden utilizar distintos tipos de insumos, materias primas, etc. Hay una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Y por eso tenemos que identificar todas estas variables que nos van a permitir tomar decisiones. ¿Qué decisiones, por ejemplo? Las que aparecen acá. A ver, ¿qué tipo de máquina voy a usar para la operación 4? ¿Ah? Imaginemos que tenemos un proceso con múltiples etapas, múltiples operaciones, y quiero justo analizar el proceso de la etapa 4. ¿No? ¿Qué capacidad de producción tendrá? ¿Podré hacer todo lo que tengo planificado con la capacidad instalada que tiene el proceso? Tenemos que analizar, ¿cierto? No podemos decir sí o no, va a depender de las características que nosotros definamos. ¿Cómo ordenamos las máquinas y el personal? ¿Qué máquina va primero? ¿Qué máquina va después? ¿Cierto? Eso es lo que se llama también, que lo vamos a ver más adelante, programación de la producción. ¿Se produce o se compra las partes A y B? Que también es una decisión muy importante y que también la vamos a definir cuando veamos cadena de suministro. ¿Fabrico o subcontrato? Son decisiones también importantes que tenemos que tomar en consideración. Existen muchas variables para tomar esa decisión, obviamente, ¿cierto? Que después las vamos a analizar en detalle. ¿Cuántas máquinas se disponen en paralelo para cada operación? ¿Tendré la capacidad definida para poder realizar todas las operaciones? ¿Tendré todas las máquinas disponibles? ¿Cuánto stock es conveniente mantener en materiales y partes? Vamos a aprender también a gestionar los inventarios. ¿Ya? ¿Cuánto ordenar y cuándo ordenar? No tengo que tener mucho stock, ni tampoco muy poco, sino que tengo que tener el stock necesario, óptimo, para poder realizar las operaciones, que también va a ser parte de lo que vamos a analizar cuando veamos gestión de inventarios. ¿Cuánto personal se necesita? Ahí también entra otro contenido que vamos a ver, que es lo que se llama la planificación agregada, donde vamos a planificar cuántas personas vamos a necesitar en un periodo de medición, generalmente un año y medio. ¿Ya? ¿Cómo se trasladan los materiales? Producto en proceso y producto final. La logística, ¿cierto? Muchos de ustedes han escuchado la logística. Eso es la logística, definir los distintos flujos de materiales e información desde dos puntos. Puede ser logística de entrada desde los proveedores a la fábrica, o puede ser la logística de salida desde mi fábrica hacia mis clientes. ¿Ya? Entonces también tenemos que definir eso en todo el proceso de producción. Tenemos acá entonces, ¿cierto? Por un lado, los inputs transformados. ¿Se acuerdan del concepto de inputs transformados? Recuerden que tenemos dos tipos de inputs, los inputs transformados y los inputs transformadores. Las materias primas, por ejemplo, ¿será un input transformado o un input transformador? ¿Alguien se acuerda? Bárbara, por ejemplo, Bárbara Vargas, ¿te acuerdas? La materia prima, por ejemplo, si te pregunto, ¿qué es? ¿Es un input transformado o un input transformador? ¿Qué será? Es transformado, profe. Es transformado, ¿cierto? Sí. Transformado. Entonces, la primera definición que tenemos que identificar acá son los distintos inputs. Tenemos, los inputs transformados son materias primas, otros materiales, información, cliente, que son los que entran al sistema de producción. Y por otro lado tenemos los inputs transformadores, que son los que actúan sobre estos inputs transformados. Por lo tanto,
la mano de obra, el capital y la energía son los inputs transformadores. ¿Ya? Esto es un ejemplo, ¿cierto? Pueden existir muchos más inputs, obviamente, ¿cierto? Pero tenemos acá, por un lado, los inputs, tenemos nuestro proceso de transformación o proceso de producción, donde existen los cambios, ¿cierto? Se generan los cambios para que finalmente obtengamos bienes y servicios. Dentro del proceso de producción tenemos también muchas tareas que tenemos que preocuparnos. ¿Ya? Por ejemplo, todas las operaciones básicas de la manufactura, para que podamos transformar estos inputs y se generen los productos, ¿cierto? Los movimientos o traslados, las inspecciones, las demoras, los almacenamientos, ¿cierto? Que son lo que ustedes hicieron con el diagrama profesional de procesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en base a el diseño de el proceso de producción? Esto por acá. Bien. Lo primero que tenemos que tener en consideración para hacer nuestro diseño de proceso de producción es el diseño de este proceso productivo. ¿Ya? Y diseñar un sistema de producción está definido en gran medida, va a estar dado por el volumen y la variedad de nuestros productos. ¿Ya? Entonces existen estas dos dimensiones, estas dos variables que finalmente nos van a ayudar a tomar la decisión. Podemos tener operaciones que generen bajo volumen de productos, pero tengamos una alta variedad de productos. ¿Ya? Bajo volumen me refiero en poca producción, pero pueden haber un sinfín de distintos tipos de productos. A eso me refiero con una alta variedad. ¿Ya? O podemos encontrar otros tipos de procesos productivos que podemos encontrar un alto volumen de producción y muy baja variedad de productos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de estas dos dimensiones, el volumen y la variedad, es como nosotros podemos ir definiendo nuestro proceso de producción. Acá tenemos, ¿cierto?, un gráfico que nos ayuda, ¿cierto?, a identificar estas dos dimensiones. Los procesos tienden a formar una línea continua, como aparece acá, ¿cierto? Donde vamos a tener la dimensión variedad y volumen. Acá hay una definición de lo que es el volumen y la variedad. El volumen va a ser la cantidad de producto generado por el proceso. Mucho volumen o poco volumen. ¿Ya? Y también existe la variedad, ¿ya? Que también va a depender mucho de los sistemas que uno tiene que diseñar. Si existe mucha variedad, lo más probable es que tengo que tener muchas líneas de producción, porque si no, la puesta en marcha o el setup de la línea de producción podría demorar mucho, ¿cierto? Y eso genera mayores costos. Por lo tanto, la variedad va a ser la cantidad de productos diferentes que se producen en el proceso. Entonces, podemos encontrar procesos desde una baja variedad a una alta variedad o, ¿cierto?, bajo volumen o alto volumen. Bien. Los sistemas de producción nos van a ayudar a nosotros a identificar los flujos de los productos a través del proceso. ¿Ya? Entonces, los componentes de un sistema de producción son dos: el producto y el proceso. El producto es finalmente lo que yo voy a tener disponible, lo que le voy a ofrecer a mi cliente. ¿Ya? En cambio, el proceso, como vimos la definición en la lámina anterior, ¿cierto? Son todas las acciones, todas las etapas, todo lo que yo tengo que hacer para finalmente obtener este producto. Pueden haber muchas etapas, ¿cierto? Como lo comentamos, que va a depender de la industria, la empresa, los procesos, la forma en que yo haga las cosas.
Por eso no es una forma única de hacerlo. Existen muchas formas. Esas son todas las etapas que yo voy a hacer en lo que se llama proceso para poder llegar al producto final. Primero, vamos a entender los sistemas de producción desde el punto de vista de la manufactura, ¿ya? Porque el diseño del proceso es distinto si lo miramos desde el punto de vista de la manufactura o desde el punto de vista de los servicios. Comencemos con el diseño de los sistemas de producción en manufactura. El primer tipo de sistema de producción que encontramos es lo que se llama proyecto. ¿Ya? Proyecto. Veamos cuáles son las características del proyecto. Primero, produce una cantidad discreta y usualmente específica o hecha a medida para cada cliente. Es decir, poco volumen, ¿cierto? La primera característica. Eso es lo que hace un sistema de producción de proyecto. Una cantidad discreta, muy poquito, ¿cierto? Pero con una alta variedad, porque está hecho a medida del cliente, ¿cierto? Entonces los clientes pueden tener gustos distintos. Entonces lo primero, ¿cierto? Si nos acordamos de las dos dimensiones que hemos conversado, el proyecto va a ser poco volumen, alta variedad. Generalmente son productos de gran tamaño. El tiempo de producción de cada producto es largo. Me voy a demorar, ¿cierto?, en poder tener listo el producto, ¿cierto? Y este sistema es absolutamente flexible y se adapta a cualquier especificación del producto. ¿Por qué es flexible? Porque voy a tener una alta variedad, ¿ya? ¿Quién me puede dar algún ejemplo en base a estas definiciones de proyecto? La producción de alimentos, por ejemplo, de los tallarines, ¿cierto? ¿Será un sistema de producción por proyecto? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué ustedes se imaginan por proyecto? Recuerden, poco volumen, alta variedad, y va a ser específico a las características que el cliente nos exija. ¿Qué podrá hacer? ¿Puede ser algo como una sastrería? Una sastrería. Una sastrería tendrá un gran tamaño y un tiempo de producción muy alto, Pamela. ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Yo creo que no, No. ¿cierto? Yo creo que no. Hacer un sistema de venta para una empresa, porque ahí tiene como un proceso, se toman todos los datos de la persona, de lo que requiere, después se lleva a cabo un proceso para poder generar ese sistema y después se entrega, ¿o no? ¿Sí? Muy buen ejemplo, Bárbara. Ese es un claro ejemplo de un proyecto. Generalmente, o casi siempre, un sistema de producción por proyecto es que nosotros nos movemos donde está el cliente. ¿Ah? Nosotros vamos donde está el cliente y ahí hacemos el proceso de producción. Por ejemplo, la construcción de un barco. Gran volumen, ¿cierto? Gran tamaño, perdón. Poco volumen y alta variedad por la especificación que el cliente nos va a dar. Las obras de construcción, las turbinas, ¿cierto? Lo que dijo Bárbara, ¿cierto? La instalación de un software de SAP, por ejemplo, en una empresa, ¿ya? Esos son los ejemplos, ¿cierto?, que podemos encontrar por el tipo de sistema de producción llamado por proyecto. Generalmente, casi siempre, nosotros nos movemos donde vamos a ejecutar la tarea. El flujo por proyecto, ¿cierto? Entonces, si lo miramos ahora desde el punto de vista del flujo, ¿cierto?, va a ser que distintas etapas se enlazan para realizar el trabajo, ¿cierto? Si estamos pensando en una obra de construcción, primero viene la escalicata, hacer levantamiento, topografías, hacer análisis, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y estas relaciones pueden estar mezcladas, no es un flujo secuencial,
podrían ser en paralelo, podrían ser distintas, ¿cierto? Esa es la característica principal que tiene el flujo de proyecto. Siguiendo con los sistemas de producción en manufacturas, luego del proyecto, nosotros podemos definir lo que se llama el taller o planta de trabajo. ¿Ya? Tiene un poquito más de volumen y menos variedad. ¿Ya? Entonces, este tipo de proceso, dice la definición, es parecido al proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de abordar la producción de bienes en bajo volumen, ¿ya? Y con una alta variedad. Es muy parecido, ¿ya? Pero con algunas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? Las variaciones son, entonces, el tamaño del producto y el uso de los recursos. No va a ser un proyecto tan grande como la construcción de un barco, la construcción de una turbina, la obra de construcción, sino que va a ser algo en menor escala. En este caso, ¿qué es lo importante del taller o planta de trabajo? Es que nosotros vamos a compartir los recursos, ¿ya? Lo que está en negrita ahí. Pensar en un taller en el que existen una serie de máquinas y operadores. Entonces, dependiendo la parte donde nosotros vamos a hacer el proceso, es donde vamos a compartir las distintas máquinas, ¿cierto? Y operadores que van a influir sobre el proceso. Se trata entonces de productos más pequeños en comparación al proyecto y en mayores cantidades que en el caso del proyecto. ¿Ya? Proyecto, entonces, después viene el taller o planta de trabajo. ¿Qué otra característica tiene el sistema de taller o planta de trabajo? Ahora yo no me muevo donde está el cliente, sino que vamos a tener, ¿cierto?, nuestras propias instalaciones para poder realizar el proceso. ¿Ya? Entonces, este sistema de producción, dice, tiene las instalaciones necesarias para realizar la serie de procesos elementales que le permitan, ¿cierto?, hacer una diversidad de productos a medida en la empresa. ¿Ya? Ahora, ¿qué ejemplos creen ustedes que podría aplicar a un taller o una planta de trabajo? ¿Qué se imaginan ustedes? No importa que se equivoquen, ¿ya? No importa. Lo importante es que entendamos el concepto. ¿Ya? Tienen ideas nomás, no hay ningún problema. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Bien. Recuerden, taller o planta de trabajo, yo tengo mis propias instalaciones. ¿Ya? Genero no tanto volumen y no tanta variedad. Por lo tanto, algunos ejemplos son la imprenta, restauración de muebles, taller de reparaciones, la sastrería que nos comentaba Bárbara, ¿cierto? Ahora sí, Bárbara, era tu ejemplo, ¿cierto? O las boutiques, ¿cierto? Donde se hace poco volumen y también existe una alta variedad. Entonces, el flujo de taller o planta de trabajo, al igual que el de proyecto, también tiene una forma intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque también va a depender mucho de las características que el cliente nos exija para poder tener el producto final. ¿Ya? Se pueden compartir tareas, las actividades también podrían estar mezcladas, ¿cierto? No existe una manera secuencial de hacer las cosas. ¿Ya? Bien. Tercer tipo de sistema de producción que ustedes pueden encontrar es lo que se llama por lotes o batch. ¿Ya? Por lotes o batch. ¿Cuáles son las principales características de este sistema de producción? Primero, la disposición de las instalaciones y la forma de procesar los productos es parecida al taller. Es decir,
¿cierto? Tenemos nuestras propias instalaciones y podemos compartir las máquinas y operadores. ¿Ya? Se procesa por lotes, por eso se llama por lotes o batch. Yo voy produciendo por distintos lotes, que generalmente, ¿cierto?, es mayor volumen que el taller y que el proyecto, ¿cierto? Mayor volumen. Y si lo hago por lotes, el proceso se repite mientras se produce un determinado producto. Lo voy repitiendo el proceso. ¿Ya? Es repetitivo. Y lo hago por lotes. ¿Ya? Si después yo quiero cambiar a otro producto, ¿cierto? Lo puedo hacer, tengo que poner puesta en marcha de las máquinas, ¿cierto? Y también la producción va a ser en lotes. Varias repeticiones del proceso para poder obtener el producto final. Este tipo de procesos, dice, se usa cuando se requiere un sistema de producción flexible. ¿Por qué flexible? Porque podría cambiar de un producto a otro. No es que voy a hacer el mismo producto varias veces. O sea, sí, es así. Pero esta flexibilidad le da de que puedo cambiar de producto utilizando las mismas instalaciones. ¿Vale? Por eso es multipropósito. Puedo generar un producto múltiples veces, después cambio de producto, ¿cierto? Y puedo generar la producción también repitiendo el proceso las veces que sea necesario. Por ejemplo, tenemos acá producción de ropa, ¿cierto? Ya, voy a hacer todas las poleras rojas ahora. Y empiezo, ¿cierto?, la producción de poleras rojas. Luego voy a cambiar ahora a las poleras de color azul. Después me voy a cambiar a las camisas, por ejemplo. ¿Ya? Pero estoy produciendo con un gran volumen, un volumen alto. ¿Ya? No es tan específico, no es una producción pequeña, sino que es un alto volumen, pero no tanta variedad. ¿Ya? Producción de partes para otros productos, autos, televisión, etc. ¿Ya? También en un proceso batch, el flujo es intermitente. No existe una secuencia definida porque también tengo que preocuparme de que el sistema sea flexible y se pueda adaptar a los distintos cambios que el cliente pueda exigir. Recuerden de que es un sistema flexible y multipropósito. Y por último, no por último, me quedan dos todavía. El penúltimo, tengo el sistema de producción que se llama en línea. ¿Ya? El nombre, ¿cierto? Algo nos debe decir, producción en línea, ¿cierto? Veamos, ¿cuáles son las principales características de este sistema? Este tipo de sistema, dice, se usa para producir bienes en alto volumen. ¿Ya? Mucho volumen, pero relativamente poca variedad. ¿Ya? Entonces, el proceso se repite mucho más veces que en un sistema batch, un sistema por lotes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la producción es mucho más, o vamos a obtener mucho más volumen en este tipo de sistema de producción. El proceso productivo, dice entonces, se repite una gran cantidad de veces antes de cambiar al siguiente producto. Trabajamos full, ¿cierto? Un gran volumen y si es necesario, nos cambiamos a otro producto. ¿Ya? Y si nos cambiamos al producto, ese producto que nos cambiamos también lo tenemos que producir en un gran volumen. Muchas veces tenemos que hacer el proceso de forma repetitiva. Por lo tanto, este tipo de proceso y el siguiente, ¿cierto?, se aplica a productos más estandarizados, con pocos modelos definidos. ¿Ya? Ya no existe mucha variedad, sino que son productos estándar. ¿Y por qué son estándar? Porque lo estoy produciendo con un alto volumen de producción. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja de este sistema
de producción. Bueno, lo primero, la primera desventaja es que es poco flexible ante cambios mayores en el producto. Si bien nos permite poder hacer producción en alto volumen y cambiarnos el tipo de producto, no es tan flexible, ¿cierto?, para cambios muy radicales en el producto, porque estos cambios muy radicales va a implicar en que tengamos que hacer ajustes a la línea de producción. Y estos ajustes a la línea de producción generalmente se transforman en mayores costos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema no es capaz de adaptarse a estos cambios tan profundos, ¿cierto?, o tan radicales en el producto. ¿Vale? Ahora sí, aquí yo creo que me pueden ayudar. ¿Qué ejemplo ustedes podrían encontrar en un sistema en línea? ¿A alguien se le ocurre en base a las características que hemos comentado? ¿Una consultoría de un proyecto, por ejemplo, será un proceso en línea? Claramente no, ¿cierto? Claramente no. ¿Los productos de supermercado? Ya, producto envasado, sí, muy buen ejemplo, Miriam. Muy buen ejemplo. Algunos ejemplos que aparecen acá. La planta de fabricación de autos, ¿cierto? Tenemos los bienes durables. También es un buen ejemplo de un sistema de producción en línea. Los alimentos envasados, también lo que nos decía Miriam, ¿cierto? Embotelladora de bebidas. Entonces, hago un alto volumen de producción, pero con una variedad muy acotada. Esto es una característica del flujo en línea. Corresponde a una secuencia lineal de las operaciones. ¿Ya? Voy avanzando en línea, en secuencia, para poder ejecutar las operaciones. ¿Ya? Piensen en un flujo de el producto envasado que nos decía Miriam, ¿cierto? Primero la materia prima, se procesa, luego se pasa por otro proceso, hasta llegar finalmente al proceso de envasado, paletizado. Entonces son distintos procesos que van en forma secuencial para poder llegar al producto final. Acá, ¿cierto? René me hace una pregunta y dice, profe, ¿el tema de la producción de frutas, de los packing, está dentro de batch o en línea? Cuando nosotros definimos los procesos, existe un punto donde se pueden ir mezclando, ¿cierto? Uno puede tomar la decisión que sea lotes o sea en línea. En este caso, René, la producción del packing se asemeja mucho más al flujo en línea, porque estamos procesando un gran volumen y los pasos, ¿cierto?, para poder tener finalmente la caja envasada y llevarla a la cámara de frío, ¿cierto? Son muchos pasos secuenciales, por lo tanto, a mi parecer, se asemeja mucho más a un sistema en línea que a un sistema batch. ¿Vale? Bien. Y ahora sí, por último, dentro de los sistemas de manufactura, recuerden que estamos primero analizando los sistemas productivos de la manufactura, tenemos lo que se llama el flujo continuo. ¿Ya? El flujo continuo. ¿Qué es el flujo continuo? ¿Ya? Como dice su nombre, que se produce sin parar, ¿cierto? No hago estos cambios para poder cambiarme a un producto, sino que produzco en forma constante. No hay estos cambios. ¿Ah? El tiempo de operación es mucho más largo que el sistema en línea. ¿Ya? Y también, la principal característica, ¿cierto?, es que se produce en altos volúmenes y muy poca variedad.
¿ya? Generalmente productos extremadamente estandarizados, ¿ya? Mucha estandarización se ocupa en este tipo de sistemas de producción. Por lo tanto, ¿cierto? Como dijimos, se aplica a productos estandarizados, el proceso es continuo y prácticamente no es flexible. No lo puedo adaptar para producción de otros tipos de productos que me impliquen un cambio en el proceso de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la línea de producción, las máquinas y los operarios, ¿cierto?, están acostumbrados a hacer este tipo de productos, ¿cierto?, en un gran volumen, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparecen ahí, ¿cierto? Refinería de petróleo. Es difícil, ¿cierto?, de que cambiar la línea de producción para, en vez de petróleo, ahora voy a hacer otra cosa, ¿cierto? Es muy difícil. Generación de electricidad. Muy difícil también, ¿cierto? Fábrica de acero, fábrica de celulosa, etcétera. Son procesos, ¿cierto?, estandarizados y muy poco flexibles que utiliza mucho volumen y poca variedad. Por lo tanto, va a estar al otro extremo del proyecto. Proyecto, acuérdense que era muy poco volumen, alta variedad. Vamos avanzando, ¿cierto?, por los distintos sistemas de producción hasta llegar a este otro extremo, que es mucho volumen, pero muy poca variedad, muy poco flexible. ¿Ya? Bueno, ahí se repitieron los ejemplos, ¿cierto? Refinería del petróleo, generación de electricidad, fábrica de acero, celulosa, entre otros. Si ahora estos tipos o estos sistemas de producción los colocamos en un plano, ¿cierto?, donde existen estas dos dimensiones, la dimensión de la variedad y la dimensión del volumen, ¿cierto? Tenemos los dos extremos que les comentaba. El proyecto, alta variedad, bajo volumen, hasta llegar al otro extremo, que sería alto volumen y muy baja variedad. Y de forma intermedia, ¿cierto?, están los distintos sistemas de producción. Existen también algunos momentos en donde existe un traslape de estos tipos de sistemas de producción. Por lo tanto, un sistema de producción podría ser considerado lotes o batch y también se puede parecer mucho al sistema de taller. O el mismo ejemplo, ¿cierto? El sistema de por lotes o batch se asemeja mucho a uno en línea. O uno en línea se asemeja mucho a un sistema continuo. Entonces existen momentos de que estos sistemas se traslapan, ¿cierto? Y podrían optar por estos dos tipos de sistemas de producción. Ok. Algunas características, ¿ya? Algunas características que podemos encontrar. Para poder definir las características de un sistema de producción, yo puedo dividir, ¿cierto?, para poder analizar en características del equipo, la distribución física, características de la mano de obra y características del control de materiales y la información. A esas tres dimensiones podemos hacer esta separación. Ahora, dependiendo, ¿cierto?, de las distintas características, es cómo se va a comportar cada sistema de producción. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el tamaño de las instalaciones? Para proyecto va a variar, porque va a depender de el tipo de proyecto, valga la redundancia, que queramos hacer, que va a depender el tipo de instalación donde nosotros vamos a estar. El taller es normalmente pequeña, por lotes es moderado, línea a menudo grande y continuo generalmente grande, ¿cierto? Una fábrica, un galpón donde esté esta línea de producción. ¿Ya? Entonces, en el tamaño de instalaciones va a variar, ¿cierto?, dependiendo del sistema de producción. El flujo del proceso. Partimos desde el proyecto sin patrones, porque existe mucha flexibilidad, hasta llegar al tipo continuo, donde es un
flujo del proceso claro e inflexible. Y entre medio, ¿cierto?, están todas las otras opciones. La velocidad del proceso, desde muy corto hasta muy largo, terminando en continuo, ¿cierto? El cambio de la tecnología en el proceso, desde muy lento hasta muy alto en el caso del flujo continuo. ¿Qué pasa ahora si analizamos en la mano de obra? Las características de la mano de obra. Por ejemplo, los operarios de un sistema continuo, ¿qué creen ustedes? ¿Tendrán que estar especializados o tener alguna especialidad? ¿O no necesariamente tienen que tener esa característica de un trabajo especializado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se comportará la mano de obra dependiendo de los distintos sistemas de producción? Va a depender, ¿cierto? Va a depender. Pero si pensamos en una línea de producción que es muy poco flexible, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo es repetitivo, uno tendería a pensar de que las habilidades de la mano de obra en un flujo continuo debiesen ser bajas, porque es un trabajo muy monótono, en comparación a proyectos, ¿cierto?, que pueden que tener muchas habilidades, muchas características muy específicas para poder lograr el objetivo final. ¿Ah? Y bueno, en las características del control de materiales e información, ¿cierto? Cuando tenemos un sistema de producción continuo, generalmente los requerimientos de los materiales son muy predecibles. ¿Y por qué? Porque yo hice una planificación agregada a largo plazo. Luego hice un plan maestro de la producción, donde yo definí lo que voy a hacer, y como estoy trabajando en un flujo continuo, que no va a variar, yo me puedo preparar de mejor manera la compra o adquisición de los materiales, en comparación a otros tipos de sistemas de producción que son con un volumen menor, pero mucha variedad. Es muy difícil poder tener este control del flujo de los materiales. ¿Ya? Bueno, ahí les dejo esta tabla para que ustedes puedan revisarla con mayor detalle y puedan ir sacando sus propias conclusiones. Avancemos, ¿eh? Porque nos está pillando ya la hora. Ahora vamos a conversar sobre los distintos sistemas de producción, pero ahora enfocado a los servicios, ¿ya? A los servicios. El primero tiene que ver con los servicios profesionales, ¿ya? Los servicios profesionales. ¿Qué dice la característica de este sistema de producción de servicios? Este tipo de sistema es apropiado cuando se requiere un alto grado de contacto con los clientes, que son los que finalmente son los receptores del servicio, ¿cierto? Para entregar una atención personalizada y no estándar, ¿ya? Entonces yo trabajo sobre el cliente, ¿cierto? Y le genero una experiencia muy personalizada y no estándar, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de proceso permite adaptarnos a los requerimientos que tenga cada cliente, y los medios para producir el servicio son principalmente personas y no máquinas o equipos. Entonces, es valga la redundancia, un servicio, ¿cierto?, muy personalizado que está prácticamente definido por personas, ¿ya? ¿Quién me da un ejemplo de estos servicios personales? ¿Qué podría ser? Recuerden las características. Un alto grado de contacto con el cliente, atención personalizada
y generalmente estos servicios son dados por personas, no máquinas. ¿Qué podría ser? La de los psicólogos, No te escuché, Bárbara, servicio- disculpa. como el servicio de los psicólogos, ¿o Un no? psicólogo, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros vamos, nos atendemos con el psicólogo, les contamos nuestras cosas y él nos da una recomendación, ¿cierto? A ustedes que, no sé, las damas presentes, que les gusta ir a un centro de belleza, por ejemplo, hacerse la uña o cualquier otra cosa, ¿cierto? Un tratamiento de belleza también es un servicio profesional, un alto grado de contacto con el cliente, ¿cierto? A ver, algunos ejemplos. La peluquería, ¿cierto? Nosotros vamos de nuestro peluquero y uno le dice, mira, córteme acá más corto, acá más largo, no sé, hágame el corte de Arturo Vidal, lo que nosotros queramos, ¿cierto? Nosotros definimos, ¿cierto? Y es personalizado el tipo de servicio que yo quiero recibir. ¿Mm? Las consultorías, ¿cierto? Vamos donde nuestro cliente y el cliente nos dice lo que necesita y nosotros como consultor vamos y le resolvemos el problema. O los servicios jurídicos, ¿cierto? Vamos donde el abogado que nos va a atender, le contamos nuestro problema y él nos da la recomendación. ¿Ya? Esas son las principales características de un servicio profesional. También existe lo que se llama el salón de servicios. ¿Ya? ¿Y qué es el salón de servicios? Bueno, primero es una posición intermedia entre los servicios profesionales, lo que acabamos de conversar, y los servicios masivos, que es lo que viene después, ¿cierto? Acá vamos a tener tres tipos de sistemas de producción. Entonces, el salón de servicios va a estar en esta posición intermedia entre servicio muy personalizado y lo que dice acá es, está en medio de entre los servicios masivos. Este tipo de servicio permite la producción de servicios rápidos y expeditos. ¿Ya? Muy rápido resolver un problema. Pero además tienen que estar mezclados con una atención personalizada para productos más complejos. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre un ejemplo de los salones de servicio? Piensen las características. Tiene que haber un sistema de atención rápida, pero también tiene que haber la posibilidad de otros tipos de servicios con una atención más personalizada, ¿cierto? Para productos más complejos. Entonces nos vamos a encontrar en una situación donde voy a encontrar distintos servicios para atención rápida o para una atención más personalizada. Cuando ustedes van a hacer algo, ¿cierto? O algún trámite, ahí se deben encontrar con muchas de estas situaciones. ¿A alguien se le ocurre algo? Ir al registro civil, ¿sirve? Ir al registro civil, por ejemplo, mire, muy O a buen los ejemplo. hospitales, no sé. Los Muy buen hospitales ejemplo igual. el de registro civil porque uno puede ir al registro civil, ¿cierto? Y si necesito hacer algo muy rápido, a lo mejor puede haber un módulo de autoatención y yo resuelvo mi problema en forma rápida. Pero si necesito hacer otro tipo de trámite, no sé, inscribir un auto o sacar el carnet o cualquier otra cosa, tengo que necesariamente utilizar un servicio más personalizado. Acá en el ejemplo que les coloqué, tenemos los bancos. Los bancos es un claro ejemplo de un salón de servicio, porque yo puedo entrar, hago mi giro en el cajero automático y me voy, un servicio expedito. Pero si también yo necesito ir a gestionar un crédito hipotecario porque me voy a comprar mi primera vivienda, también tengo la posibilidad de atenderme con un ejecutivo que me ayude en esta situación. O por ejemplo, cuando vamos a la oficina de las AFP, ¿cierto? Está el mesón de atención donde yo necesito sacar una cartola de mis movimientos, por ejemplo, o necesito atenderme con un ejecutivo para que me ayude en la gestión de mi pensión de invalidez, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el salón de servicio es un lugar donde ustedes van a encontrar
servicios expeditos, y también van a encontrar servicios donde ustedes puedan tener una atención más personalizada. Y por último, dentro de los sistemas de producción de servicios, vamos a encontrar los que se llaman los servicios masivos. ¿Ya? El nombre también algo nos dice, ¿cierto? Obviamente. Es un sistema, dice, preparado para realizar muchas transacciones estandarizadas que requieren bajo contacto con el cliente. ¿Cierto? Voy y salgo. Muy rápido. ¿Cierto? Con operaciones muy estandarizadas. Se caracterizan, dice acá, por un bajo nivel de contacto con los clientes, porque no es una atención personalizada, voy, ¿cierto? Hago lo que tengo que hacer y me retiro, ¿cierto? Donde el tiempo que el cliente está en el sistema es relativamente bajo, muy bajo. Y estos sistemas están basados en equipos para autoservicio y orientados a producir una variedad predefinida de productos estándar. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de estos servicios masivos? ¿Qué podría ser? Profe, compra en línea. Una compra en línea, por ejemplo, de un producto estándar, ¿sí? Bien, Matías. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre un ejemplo? Por ejemplo, ¿cierto? Los cajeros del supermercado. Yo voy al supermercado, lleno mi carrito, paso por la caja, ¿cierto? Y en la caja yo estoy el menor tiempo posible porque quiero pagar y retirarme. Eso es un servicio masivo. El Automac, por ejemplo, que se nos llenó acá en Talca, ¿cierto? Filas y filas de autos que querían ir a probar, ¿cierto? O no se acordaban cómo era el McDonald's, que hubo mucha demanda. Yo voy, pido lo que yo quiero, la promoción, y luego me la entregan y me voy, ¿cierto? Las bencineras, voy, me atiendo, me llenan el estanque y me retiro. Los peajes, por ejemplo, también, ¿cierto? También tienen un grado de automatización. Ya existen algunos peajes que no necesariamente voy a ir con la cajera y le voy a entregar el dinero para el peaje, sino que ahora hay el telepeaje y yo llego al peaje y paso, ¿cierto? Incorporando tecnología. ¿Ya? Eso es lo que podemos encontrar dentro de los servicios masivos. Al igual que la manufactura, yo bien puedo ubicar estos sistemas de producción en estas dos dimensiones, variedad y volumen. Los servicios profesionales van a tener una alta variedad, porque va a ser específico, ¿cierto?, de lo que yo quiero como cliente, y un muy bajo volumen, porque es un producto muy personalizado. Los salones de servicio, como dijimos, ¿cierto?, existe esta mezcla de servicios muy expeditos o también servicios que generen un grado de detalle o que sea personalizado de cara al cliente. Y por último, tenemos los servicios masivos, muy baja variedad, muy alto volumen, ¿cierto? Que son los llamados servicios masivos. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Bien. Acá tenemos un gráfico, ¿cierto?, que nos ayuda a identificar lo que se puede o no puede hacer en los distintos sistemas de producción. Por ejemplo, si yo tengo una alta variedad y poco volumen pensando en un sistema de manufactura, ¿cierto?, sería
por decirlo de alguna manera, ridículo, ¿cierto? Que yo utilice un sistema continuo para mis operaciones, ¿cierto? Estaríamos en esta esquina inferior izquierda, que sería no recomendable, ¿cierto? El otro extremo que podemos encontrar, si es que yo tengo poca variedad, ¿cierto? O sea, mucha variedad y mucho volumen, ¿cierto? O sea, poca variedad, perdón, y mucho volumen, no podría utilizar el sistema servicio profesional para definir mi diseño de producción. También estaría en una inconsistencia, ¿cierto? No sería recomendable, ¿ya? Entonces, va a depender de esta mezcla entre el volumen y variedad, el servicio o el sistema de producción, tanto para manufactura o servicio, en el cual debiésemos nosotros estar, ¿ya? Como empresa. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Al parecer no, ¿cierto? Ya, seguimos avanzando. Y con esto ya vamos a terminar. La clase de productividad va a quedar pendiente para la siguiente clase, ya por temas de tiempo. Sin embargo, el ayudante, don Osvaldo Vergara, le voy a pedir que empiece con este contenido para que ustedes puedan ya empezar a conocer los distintos conceptos definidos para productividad, ¿vale? Ya. Una vez que definimos el sistema de producción, ¿ya? Que puede ser para manufactura o para servicio, ¿cierto? Ya lo vimos las distintas características, lo que tengo que preocuparme ahora es cómo voy a diseñar el sistema en detalle. ¿Ya? En detalle. Y eso es lo que se llama el layout de instalaciones, ¿ya? ¿Y cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en los distintos tipos de layout? Bueno, primero, lo que tenemos que hacer es definir el layout interno de las instalaciones. ¿Qué es el layout? A lo mejor se están preguntando ustedes, ¿ya? Una palabra a lo mejor que no habían escuchado o sí, ¿ya? Un layout es un dibujo, un diagrama, ¿cierto? Donde nosotros vamos a ubicar los distintos equipos y las personas. Entonces, una vez definido este sistema de producción, yo tengo que ahora diseñar este sistema en detalle utilizando estos layouts internos de instalaciones, ¿ya? Ustedes ya bien, en la clase pasada, ya vieron algo de un diagrama de instalación, ¿cierto? Donde iban los distintos equipos, ¿ya? Esto es algo muy parecido. También tenemos que definir las actividades que desarrollará cada componente del sistema para poder hacer la programación de las operaciones y definir qué máquina va primero, cuál máquina va después, ¿cierto? Etcétera. Y diseñar la forma en que se llevarán a cabo todas las actividades y procesos. Entonces, si ahora pensamos en los tipos de layout de instalaciones, que van a estar directamente relacionados con los sistemas de producción, podemos definir el primero, que es un layout por posición fija. ¿A qué sistema de producción se parecerá un layout de posición fija? Solamente por el nombre. ¿A cuál creen ustedes que se parecerá? ¿A qué sistema de producción? Solamente con el nombre, ¿cierto? Layout por posición fija. Si estamos trabajando en manufactura, este layout de posición fija va a estar directamente relacionado al sistema por proyecto, ¿ya? El producto está fijo y yo me muevo alrededor de él para generar valor. Ese es el concepto, ¿ya? Entonces ahora, si definimos el layout de posición fija, es porque yo definí mi sistema de producción por proyecto, ¿vale? El sistema de manufactura. O servicios profesionales, si es que lo definí, ¿cierto?, para los servicios.
¿Cuáles son las características entonces de un layout por posición fija? Primero, el producto está en posición fija. Nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Si me voy a cortar el pelo, yo estoy fijo, ¿cierto? Y me cortan el pelo, ¿cierto? Y el peluquero se mueve alrededor mío para poder cortarme la barba aquí, ¿cierto? Y hacerme los distintos recortes que yo le pida. O si estamos construyendo un barco, ¿cierto? El barco difícilmente lo voy a mover, entonces yo me tengo que mover alrededor de él para poder fabricar, ¿cierto? Todo lo que tenga que hacer. Por lo tanto, este tipo de layout está relacionado directamente con la posición del producto, que no se mueve. Lo que van a influir sobre el producto son lo que se va a mover alrededor de él. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones para poder utilizar este tipo de layout por posición fija? Bueno, una es porque el producto o servicio es demasiado grande para ser movido, ¿cierto?, de forma conveniente. El barco, por ejemplo, ¿cierto? O algo que no lo puedo mover porque es muy delicado, también se puede utilizar este tipo de layout para nosotros movernos y generar valor. ¿Mm? Algunos ejemplos de layout por posición fija son la construcción de caminos y edificios por proyecto, ¿cierto? Construcción de barcos, sistema de producción por proyecto, y cirugía de corazón abierto, servicios profesionales, ¿cierto? El doctor está ahí interviniendo en nuestro corazón porque tuvimos un problema, ¿ya? Gráficamente, entonces, tenemos que nuestro producto o servicio está fijo y todos los inputs transformadores son los que están trabajando sobre él para generar valor. Segundo tipo de layout es lo que conocemos el layout por procesos. ¿Ya? Layout por proceso. Los recursos transformadores, ¿cierto?, son los que dominen la decisión del ordenamiento. Acá lo voy a ordenar por el proceso que sea más conveniente realizar. Por ejemplo, ¿cierto?, los procesos similares son ubicados juntos o físicamente muy pegados. Por ejemplo, si vamos a un supermercado, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con productos congelados van a estar juntos, ¿cierto?, porque tienen que utilizar las mismas instalaciones. ¿Mm? O cuando vamos a comprar el pan, ¿cierto? Todo lo que está, o que sea, que salgan o sean productos del pan, van a estar relativamente juntos en este sistema. ¿Ya? Eso es lo que hace un sistema, un layout por proceso. Acá. Layout por procesos. Por ejemplo, un hospital. Puede ser, ¿cierto?, de que las consultas dentales van a estar los box y la sala de rayos X van a estar muy cerca de estos box, ¿ya? Porque son servicios complementarios, ¿ya? O, por ejemplo, el pabellón va a estar muy cerca de otro sistema, ¿cierto?, que necesitamos que estén muy juntos. Fabricación de partes de motores, ¿ya? Supermercados. Todos los bebestibles van a estar en un lugar, ¿cierto? Las bebidas, las cervezas, los vinos, etcétera, etcétera, están en una posición definida, ¿ya? Eso es lo que se llama un layout por proceso. Entonces, yo voy a diseñar mi layout a conveniencia del proceso que yo necesito que se ejecute, ¿ya? Entonces acá el producto se mueve a conveniencia de dónde yo quiero ir, dependiendo el proceso en el cual yo quiero estar involucrado. ¿Se entiende eso? ¿Ya? No es una secuencia, sino que yo me voy a mover
a conveniencia de el proceso que quiero visitar. Ahora, también tenemos otro tipo de layout. Y este tipo de layout se llama layout celular. ¿Ya? ¿Qué es el layout celular? En este tipo de layout dice, consiste en ordenar los recursos de transformación, equipos, personas, ¿cierto? En grupos denominados células. Yo hago células de trabajo, ¿cierto? Distintas células donde hay especialidades definidas en esta célula. ¿Ya? Entonces, cuando un producto pasa por los procesos, va a ir pasando por las distintas células que son especializadas para generarle valor al producto final. ¿Por qué? Porque en cada célula tenemos operarios, equipos específicos para que se desarrolle esa tarea principal. ¿Ya? Cada célula puede estar ordenada de distinta manera. ¿Ya? Por lo tanto, en una célula yo podría encontrar un ordenamiento por proceso o un ordenamiento o layout por producto. ¿Ya? Pero lo importante es que la célula en sí son operaciones especiales o específicas para poder generar valor al producto final. Entonces el producto pasa por una célula, visita otra, y así en cada célula se va agregando valor. ¿Mm? Por ejemplo, la fabricación de algunos componentes de computadores, la maternidad de un hospital, ¿cierto? Nace el bebé, ¿cierto? Luego pasa por un proceso de adaptación, luego de revisión y así sucesivamente. Va pasando los procesos para que finalmente se lo entreguen a la mamá, ¿cierto? Para que lo cuide, ¿cierto? Los diferentes departamentos de una multitienda, los distintos pisos de una multitienda o alguna sección de la multitienda, ¿cierto? Acá está la sección juguetes, la sección deportes, moda de hombre, moda mujer, electrodoméstico por otro lado, ¿cierto? Deporte, etc. Uno puede ir definiendo cómo quiero de que el producto o el cliente se vaya moviendo en las distintas partes del proceso. Entonces, el producto visita la célula A, luego visita la célula B y puede visitar, ¿cierto?, la célula C, donde se le va generando valor en cada una de las etapas. Layout por producto. ¿Qué significa el layout por producto? Consiste en ubicar los recursos transformadores totalmente de acuerdo a la conveniencia de los recursos transformados, los que finalmente, ¿cierto?, son parte del producto. Cada producto, información o cliente va a seguir una ruta predefinida, ¿ya? En la cual la secuencia de las actividades son requeridas, coincide con la secuencia en los cuales los procesos han sido localizados. Voy a avanzar acá. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos encontrar de un layout por producto? Bueno, el ensamble de autos, el casino de autoservicio, un packing, ¿cierto? La mayoría de las fábricas de los productos de consumo masivo. Yo ordeno la línea de producción en base a la conveniencia y las distintas etapas donde uno tiene que ir generando valor. El ejemplo que nos daba ahí René, me preguntaba, ¿cierto?, ¿qué es un packing, ¿cierto? ¿O qué sistema de producción puede ser un packing? Bueno, puede ser un sistema de producción en línea, ¿cierto? Y que yo definí que en línea, ahora tengo que diseñar cómo va a ser la línea de producción, que en este caso va a ser por producto. El producto va viajando por las distintas etapas para generar valor. Llega la fruta, va al pozo, luego pasa a la línea, se selecciona el calibre,
luego se paletiza, se hace la caja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando estamos definiendo un layout por proceso, por producto, perdón, si hacemos una comparación con el sistema de producción, podemos encontrar sistemas en línea o sistemas continuos para manufactura. O, ¿cierto?, servicios masivos si estamos hablando de servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? El producto o servicio va pasando por las distintas etapas del proceso hasta llegar al proceso final. Acá también tenemos una gráfica, ¿cierto?, que nos va a ayudar a identificar cómo podemos ir definiendo los distintos tipos de layout. Ahora, desde una posición fija, bajo volumen, ¿cierto?, y alta variedad, hasta al otro extremo del gráfico, donde encontramos un alto volumen y una baja variedad, ¿ya? Y de forma intermedia podemos encontrar los distintos tipos de layout que podrían, ¿cierto?, ser a conveniencia. Por lo tanto, en el último extremo, en el extremo inferior derecho, ¿cierto?, donde está el layout por producto, generalmente va a tender a un sistema de producción continuo o en línea, ¿ya? En cambio, si es que estoy en el otro extremo, donde tengo una alta variedad y bajo volumen, voy a utilizar el de posición fija, que se relaciona directamente con los servicios profesionales y, en el caso de la manufactura, el sistema de producción por proyecto. Bueno, acá tenemos algunas ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de layout, ¿ya? Se los dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Ahí ustedes ven las distintas comparativas entre uno u otro, ¿ya? Y al igual que los distintos sistemas de producción, podríamos traspaletar, ¿cierto? O podrían mezclarse los distintos tipos de layout, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy trabajando un layout por posición fija, generalmente va a considerar un sistema de producción por proyecto, en el caso de la manufactura y servicios profesionales. Sin embargo, también podríamos encontrar un sistema de producción por taller que utilice el layout por posición fija. También existe esta mezcla que podríamos encontrar. El layout por procesos, ya tenemos, si estamos trabajando en manufactura, los bienes, ¿cierto?, son el taller, y también podríamos encontrar un sistema productivo de batch. Ahora, en el lado del servicio, ¿cierto?, layout por proceso, podríamos encontrar una parte de los servicios profesionales o los denominados salón de servicios. El layout celular, ¿cierto?, generalmente se ocupa para el proceso batch, porque son productos, son células especializadas, ¿cierto?, donde yo estoy trabajando los distintos productos que podría haber un grado de flexibilidad, ¿ah?, en comparación al sistema de producción en línea y continuo, que existe muy poca flexibilidad en el sistema de producción, ¿ya? Y finalmente, tenemos el layout por producto, que son generalmente sistemas en línea y continuo, y por otro lado, en los servicios, son los servicios masivos, ¿ya? Bueno, y acá está, ¿cierto?, un gráfico de cuándo utilizar cada uno de los servicios en base al costo, ¿ya? Por ejemplo, el de posición fija tiene un costo fijo menor, ¿cierto?, porque no tengo las instalaciones. Yo tengo que ir donde está el cliente. Y así, ¿cierto?, nos vamos moviendo, dependiendo de la pendiente, entre cada uno de los tipos de layout. Ahí también les dejo esa gráfica para que
la puedan analizar. Y para terminar, ¿ya? Como conclusiones generales, ¿cierto? Para que podamos entender qué es lo que hace bueno un layout. ¿Cómo yo defino qué layout tengo que utilizar o cuál no? Bueno, lo primero que tenemos que preocuparnos al diseñar el layout de nuestras instalaciones es la seguridad. El layout tiene que tener la seguridad necesaria, ¿cierto? Donde se puedan restringir los accesos a lugares peligrosos. O que si vamos a tener lugares peligrosos, estos puedan ser protegidos o señalizados. ¿Ah? Hay que preocuparse de eso al momento de diseñar el layout. El largo del flujo también es importante para tomar decisiones. Tenemos que también colocar, ¿cierto?, las distintas partes del proceso de modo de que se minimicen las distancias en estos procesos. ¿Ya? En cuanto a los servicios, a veces es conveniente maximizar los recorridos. Por ejemplo, la tienda de una multitienda. Necesito que ojalá el cliente la recorra toda, ¿cierto? Y así puede ir haciendo más compras. O en el supermercado, ¿cierto? Voy colocando las góndolas en distintas posiciones para maximizar la distancia del cliente y pueda comprar más cosas. El pan generalmente está al final, ¿cierto? Y tenemos que recorrer todo el supermercado para poder comprar el pan. Claridad del flujo. Súper importante también para poder tomar decisiones. El flujo a través de las instalaciones debe ser claro, evidente y señalizado. ¿Por dónde tienen que moverse las montacargas? ¿Por dónde tenemos que ir caminando? ¿Cierto? Todo eso tiene que estar claramente definido y señalizado. Bienestar para las personas, los que trabajan ahí, también es importante y preocuparnos en los detalles. Por ejemplo, evitar ruidos u otras molestias, ¿cierto? Que no esté la máquina aquí, sonido, porque también nos vamos a dañar nuestros oídos, ¿cierto? También tenemos que definir cómo o dónde vamos a instalar estos equipos que son más ruidosos, por ejemplo. Los lugares tienen que ser bien ventilados, iluminados y lo más cómodo posible para poder desarrollar el trabajo. Supervisión, súper importante. A ustedes después cuando les toque ser jefe, ¿cierto?, de una empresa o del jefe de producción, ¿cierto?, tienen que tener la posibilidad de que el diseño y el layout de la instalación a ustedes le permita hacer una supervisión y comunicación, ¿ya? Es decir, ustedes pueden ver al trabajador de manera fácil y expedita para poder tener el control del proceso. Accesibilidad, también es súper importante considerarlo, ¿ya? Todos los equipos deben tener acceso expeditos. ¿Para qué? Para permitir la limpieza y mantención. El uso del espacio, también súper importante, ¿cierto? Preocuparse del espacio. Por eso hacemos un diagrama de instalaciones para poder ir ubicando los distintos equipos y poder optimizar el espacio que vamos a utilizar. Y también flexibilidad en largo plazo. La tecnología va cambiando a una tasa muy rápida. Entonces también tienen que ser flexibles estos tipos de layout para que si queremos incorporar nuevas tecnologías, ¿cierto?, esto sea fácil de hacer y que no tengamos que incurrir en muchos costos, ¿cierto?, para poder hacer estos cambios. ¿Ya? Bien, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Dudas, comentarios, consultas. Quedo atento a cualquier cosa. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la clase? ¿Interesante? ¿Se aburrieron? ¿Fome? Todos los comentarios son bienvenidos, no se preocupen. ¿Hay alguien ahí o no? Estamos ahí o ya estamos con hambre, queremos ir a almorzar. Sí, profe, tenemos hambre. Ah. Es poquito tarde.
No, pero estuvo buena la clase, se entendió todo. Ok, muchas gracias. Muy bien, estimados. Si no hay comentarios, no hay duda, obviamente, si surge alguna duda al momento de revisar la presentación, revisar la grabación, en el caso que quieran, ya saben dónde ubicarme, ya tienen mi correo, ¿cierto? Mi celular, y siempre voy a estar con la mejor disposición para poder ayudar, ¿ya? Así que les deseo una excelente semana, un excelente día, lo que queda, ¿cierto? Y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Acá Rodrigo dice, hayas tenido problemas con internet, Rodrigo. Ya, bueno, que lástima que hayas tenido problemas. Trata de revisar las presentaciones si es que algo no te quedó claro, la grabación, y cualquier duda que tenga, Rodrigo, obviamente acá estamos para poder ayudarte, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien, éxito, y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Igual ustedes, cuídense, que estén muy bien.